Hola a todos, listos para una nueva inmersión, esta vez en El romancero gitano de Federico García Lorca. Con muchas ganas. Tenemos un análisis increíble que nos va a guiar a través de la pasión, La lucha. el simbolismo que Lorca tejió en sus versos. Prepárate para descubrir las capas ocultas de esta obra maestra. ¿Te parece si empezamos presentando a Lorca y su mundo? Por supuesto, Lorca, miembro de la generación del 27, un artista que capturó la esencia de la España preguerra civil, Un momento histórico marcado por la tensión social. que sin duda se refleja en la obra. Y no podemos olvidar que Lorca usa la figura del gitano como símbolo, No solo de libertad. sino también de marginación. ¿Cómo crees que este contexto influyó en su obra? Buena pregunta. Lorca no idealiza al gitano, lo presenta en toda su complejidad. ¿Sí o no? Por un lado, celebra su cultura, su pasión y su conexión con la naturaleza, Ajá. pero al mismo tiempo no se esconde de su vulnerabilidad ante una sociedad que los margina. Entiendo. Es una dualidad constante. Y esa dualidad nos lleva a uno de los temas centrales, Ella. el fatalismo. Ese destino inevitable, especialmente en el amor y la muerte, que impregna toda la obra. Es como si Lorca nos estuviera diciendo que la pasión y la tragedia son dos caras de la misma moneda. Exacto, y eso se ve reflejado en la intensidad de las emociones que Lorca plasma en sus versos. Amores apasionados, A menudo imposibles. que se enfrentan a la violencia y a la muerte. La muerte, de hecho, es un personaje más en Romancero Gitano. Es verdad. A veces destructiva, a veces una resolución poética. Así como un personaje shakespeariano, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Siempre presente, acechando en cada esquina. Y hablando de elementos que cobran vida propia, la naturaleza en Romancero Gitano es mucho más que un simple escenario. La luna, los ríos, los caballos. Todos tienen un significado más profundo. La luna, por ejemplo. Es un símbolo ambivalente. ¿En qué sentido? Por un lado, representa la belleza, la feminidad, la luz en la oscuridad, Ya veo. pero al mismo tiempo presagia la muerte, la fatalidad, un destino que no se puede escapar. Es como si la naturaleza reflejara la lucha interna de los personajes, ¿no? Exacto. La pasión y la tragedia, la luz y la oscuridad, constantemente entrelazadas. Y hablando de elementos simbólicos, Hay algunos que Lorca utiliza con maestría en varios poemas. los cuchillos, por ejemplo. ¿Qué significado tienen? Los cuchillos son un símbolo muy poderoso en Romancero Gitano. Claro, Representan la violencia, pero también el honor, la tradición. interesante. Y sobre todo nos recuerdan la fragilidad de la vida. La constante amenaza de la muerte, Exacto. esa omnipresencia de la muerte. Es interesante cómo Lorca utiliza elementos tan cotidianos para transmitir ideas tan profundas. Y el agua, por ejemplo. ¿Qué significado crees que tiene en la obra? El agua es un símbolo complejo. Ajá, Puede representar la vida, la pureza, la transformación, sí, pero también el peligro, la muerte, como en el caso de los ahogamientos. ya. Depende del contexto. El agua puede ser fuente de vida o de destrucción. Es como un espejo de la propia existencia, ¿no? Totalmente. Llena de posibilidades, pero también de peligros. Y no podemos olvidar el color verde, tan presente en el Romancero Gitano, Un color que en principio asociamos a la vida. pero que en la obra adquiere un significado más complejo. ¿A qué te refieres? El verde en Romancero Gitano es un símbolo ambivalente. Entiendo. Representa el deseo, la juventud, la vitalidad. Pero al mismo tiempo se asocia a la tragedia, a la muerte, a la sangre derramada, Es un verde que nos inquieta. que nos avisa del peligro. Es fascinante cómo Lorca juega con nuestras expectativas, ¿verdad? Totalmente. Utiliza elementos que asociamos a algo positivo Como el verde o el agua. y les da un giro, una nueva dimensión. Y hablando de contrastes, No podemos olvidar la tensión entre dos fuerzas opuestas. Los gitanos, que representan la libertad y la rebeldía. y la Guardia Civil, que encarna la autoridad y la represión. Ese enfrentamiento es clave para entender la obra. Representa la lucha entre la libertad individual y el control social. Un tema que, por desgracia, sigue siendo relevante hoy en día. Totalmente de acuerdo. Es cierto, Lorca nos habla de temas que trascienden el tiempo y el espacio, Y lo hace a través de múltiples capas de significado. que hacen que cada lector pueda interpretar Romancero Gitano desde su propia perspectiva. Precisamente por eso la obra sigue siendo tan relevante. Podemos leerla desde una perspectiva existencialista, A analizarla a través del simbolismo freudiano. o incluso encontrar conexiones con mitos y arquetipos universales. Es como si Lorca hubiera creado un universo propio, lleno de símbolos, metáforas y personajes inolvidables. Que nos invitan a explorar las profundidades de la condición humana. Y a reflexionar sobre temas tan importantes como la libertad, la identidad, la búsqueda de significado en un mundo a menudo hostil. Exacto. Y ahora que ya hemos sentado las bases,
¿Te parece si nos adentramos en el análisis de algunos de los poemas más emblemáticos del romancero gitano? Me encantaría. Hay mucho que descubrir en cada verso. Preparémonos para desentrañar los misterios de algunos poemas emblemáticos de Romancero Gitano. Me parece perfecto. Empecemos con Romance Sonámbulo. Un poema que desde el primer verso nos sumerge en un mundo onírico. Lleno de simbolismo y presagios. Es un poema que se te queda grabado en la memoria. ¿Verdad? Esa repetición constante del verde que te quiero verde. Un verde que no es el de la naturaleza exuberante, Sino un verde que nos inquieta, que nos previene de la tragedia. que se avecina. Totalmente. Es como si el propio color verde se hubiera contaminado por la violencia Y el dolor. que impregna la obra. Y hablando de elementos inquietantes, La luna, en este poema, juega un papel fundamental. la luna en Romance Sonámbulo no es una simple fuente de luz. Es un personaje más, Una presencia espectral que ilumina la tragedia que la hace aún más poética. y desgarradora Es la luna de los sueños, en los presagios. de un destino que se escapa de nuestro control. Y el mar es siempre presente en la obra de Lorca, También adquiere una dimensión simbólica. muy potente en este poema. Es como si representara la inmensidad del destino, Un espacio que puede ser liberador. pero también amenazante. Exacto, el mar es el símbolo de lo desconocido, De las fuerzas que nos arrastran. de un viaje sin retorno, Y en Romance Sonámbulo, ese viaje está marcado por la tragedia. por la pasión que conduce a la muerte. Hablando de pasión y tragedia. ¿Cómo interpretas la figura del gitano en este poema? Para mí es un personaje atrapado entre dos mundos, Que busca la libertad. pero que no puede escapar de su destino. Coincido contigo, el gitano en Romance Sonámbulo es un símbolo de la libertad anhelada. Pero también de la imposibilidad de alcanzarla. Es un personaje que se debate entre la pasión, Y la muerte. entre el deseo y la resignación. Es un poema que nos deja con una sensación de desasosiego, ¿verdad? Sin duda, Como si hubiéramos presenciado un sueño premonitorio. una tragedia anunciada. Romance Sonámbulo es una obra maestra que condensa muchos de los temas centrales del romancero gitano. La pasión, la muerte, el destino. La lucha por la libertad. Y hablando de transgredir las normas, La casada infiel nos lleva a un terreno completamente diferente. aquí la pasión se desata en una noche de amor prohibido. Un desafío a las convenciones sociales de la época. Es un poema que nos sorprende por su atrevimiento, ¿verdad? Lorca nos presenta a una mujer que se atreve a desafiar las normas, Que busca su propia satisfacción. más allá del matrimonio. Y las convenciones. Y lo hace de la mano de un gitano. Un personaje que una vez más encarna la libertad. La pasión desatada. Lo prohibido. Es como si la protagonista encontrara en él una vía de escape. A la monotonía de su vida cotidiana. Exacto, el gitano en la casada infiel es un símbolo de la rebeldía. Del deseo que rompe con las normas. Es un personaje que despierta en la protagonista una pasión. Que no encuentra en su marido. Y Lorca describe esa pasión con una sensualidad abrumadora. Los olores, los sabores, las caricias. Todo está descrito con una intensidad que nos hace sentir la experiencia en nuestra propia piel, ¿Cierto? Lorca utiliza un lenguaje muy sensorial que nos sumerge en la atmósfera nocturna. y sensual del encuentro amoroso. Es como si pudiéramos oler el romero, Sentir la arena bajo nuestros pies. escuchar el sonido del río. Y la naturaleza. Como en otros poemas de romancero gitano. Se convierte en cómplice de la pasión. El río, los árboles, la noche. Todo crea un ambiente de libertad. Un espacio donde los amantes pueden entregarse a sus deseos. Sin miedo a ser juzgados. Es un poema que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del deseo, Sobre los límites de la moral social. sobre la búsqueda de la felicidad individual. Incluso si eso implica romper con las normas establecidas. Y hablando de romper con las normas, O mejor dicho, de ser víctima de la injusticia, prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla. nos golpea con la crudeza de la realidad social de la época. Un poema que nos muestra la cara más amarga del mundo que Lorca retrata en Romancero Gitano. La injusticia, La opresión, la violencia ejercida sobre los más vulnerables. la detención de Antoñito el Camborio Un gitano y noble valiente. nos deja un sabor amargo en la boca. Es un acto brutal Un abuso de poder que nos recuerda la vulnerabilidad de los gitanos, ante una sociedad que los margina. Es un poema que nos conmueve, que nos indigna. que nos hace cuestionar la justicia Y la moral. de una sociedad que permite este tipo de abusos. Y Lorca no se anda con rodeos a la hora de describir la escena. El sol abrasador. El polvo del camino. La sangre que mancha la camisa de Antoñito. Cada detalle intensifica la crudeza del momento. Es como si Lorca quisiera que sintiéramos el dolor de Antoñito, Que fuéramos testigos de la injusticia. que se comete contra él, Que comprendiéramos la magnitud de la opresión. que sufren los gitanos. Y en medio de esa crudeza,
La naturaleza se convierte en un testigo mudo. de la tragedia, Los olivos, el campo seco. el cielo implacable Todo parece reflejar la soledad. y la dolor del protagonista, Es un poema que nos interpela directamente que nos hace reflexionar sobre nuestro papel. en la lucha contra la injusticia. Somos meros espectadores O estamos dispuestos a alzar la voz. ante la opresión. Y hablando de elementos simbólicos que nos interpelan, Romance de la luna, nos transporta a un mundo mágico. donde la luna adquiere una dimensión. Casi sobrenatural. Es un poema que nos hipnotiza desde el primer verso, Esa luna que seduce al niño gitano. que lo atrae hacia un destino fatal. Es una imagen que se te queda grabada en la mente. Es una luna que nos fascina. Y nos aterra al mismo tiempo. Representa la belleza, La magia, pero también el peligro. la muerte. Es una fuerza irresistible que nos atrae hacia lo desconocido. Incluso si eso significa nuestra propia destrucción, Y el niño gitano. en su inocencia, Se deja seducir por la luna. sin ser consciente del peligro que corre, Es una imagen que nos conmueve. que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Sobre la omnipresencia de la muerte. Es como si Lorca nos estuviera diciendo que a veces la belleza y la muerte. van de la mano, Que la pasión puede conducirnos a la destrucción. y los gitanos viejos, Que intentan advertir al niño. del peligro, Representan la sabiduría, la experiencia. la impotencia ante la fuerza del destino. Pero sus palabras no son escuchadas. El niño está cegado por la belleza de la luna. Es un poema que nos deja con una sensación de melancolía, De impotencia ante la tragedia inevitable. como si supiéramos que el destino ya está escrito. Y que no podemos hacer nada para cambiarlo. Romance de la luna. Luna es una obra maestra que nos habla de la dualidad de la vida, De la belleza y la muerte. de la pasión y la tragedia. Y con este poema hemos recorrido solo una pequeña parte del universo de Romancero Gitano En la próxima parte, reflexionaremos sobre el legado de esta obra. y su impacto en la literatura y la cultura. Ya hemos descurado el corazón de Romancero Gitano. Algunos de sus poemas más emblemáticos. Ahora toca reflexionar sobre su legado. ¿Cómo ha influido esta obra en la literatura y la cultura? ¿Y por qué sigue resonando con tanta fuerza hoy en día? Lorca, a través de Romancero Gitano, no solo inmortalizó la cultura gitana, Sino que revolucionó la poesía española, su uso del lenguaje. tan innovador como arraigado en la tradición. Lo convirtió en un faro para las generaciones posteriores, Es fascinante cómo Lorca fusiona lo popular y lo culto. ¿verdad? Sus poemas beben de la tradición del romance, Pero al mismo tiempo incorporan elementos vanguardistas. surrealistas. Es una mezcla explosiva. Precisamente esa mezcla es lo que hace que su obra sea tan única. Lorca no se limita a imitar el pasado, Lo reinventa, lo dota de una nueva dimensión, y al hacerlo crea un estilo propio inconfundible. que influyó en poetas de todo el mundo. Y más allá de la forma, Romancero Gitano nos habla de temas universales, el amor, la muerte, la libertad, la opresión. temas que, por desgracia, siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Es cierto, Lorca, a través de la figura del gitano, nos habla de todos aquellos que viven al margen de la sociedad. Que luchan por su identidad y su libertad. Es un mensaje que trasciende fronteras, culturas, épocas, Y al mismo tiempo, Lorca nos invita a mirar con otros ojos a la cultura gitana, a apreciar su riqueza, su belleza, pero también a reconocer su vulnerabilidad ante la discriminación. y la marginación. Romancero Gitano es un canto a la diversidad. Una llamada a la tolerancia y al respeto. Es una obra que nos recuerda que la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Y que la lucha por la libertad es un deber de todos. Y hablando de llevar la lucha a otros escenarios, No podemos olvidar las numerosas adaptaciones teatrales y musicales que se han hecho de Romancero Gitano. La obra de Lorca se presta a la representación. Su ritmo, su fuerza dramática, sus imágenes. Es un material irresistible. Para artistas de todas las disciplinas. Efectivamente. Romancero Gitano ha sido llevado al teatro, a la danza, a la música. Cada adaptación aporta una nueva perspectiva. Una nueva lectura de la obra. Y eso demuestra la vitalidad de Lorca. Su capacidad de seguir inspirando a artistas y creadores casi un siglo después de su muerte. Es como si la obra de Lorca tuviera vida propia. Como si evolucionara con el tiempo, adaptándose a las nuevas realidades. Y en ese proceso de adaptación, Su mensaje sigue resonando con fuerza, interpelándonos haciéndonos reflexionar. sobre nuestro papel en el mundo. En un mundo cada vez más globalizado, donde la intolerancia y la desigualdad siguen presentes. La obra de Lorca nos recuerda la importancia de defender los derechos de los más vulnerables. De luchar por un mundo más justo e igualitario. Romancero Gitano es un legado que debemos cuidar
Un tesoro. que nos invita a mirar con valentía a la realidad, Que no callar ante la injusticia. a celebrar la diversidad. Y la luchar por la libertad. Y para terminar, Me gustaría dejarte con una pregunta. ¿cómo resuenan los temas de libertad y marginación de Romancero Gitano en tu propia vida? Es una pregunta que todos debemos hacernos. La obra de Lorca nos invita a la reflexión, al diálogo, a la acción, Nos recuerda que la poesía tiene el poder de transformarnos, de conectarnos con nuestras emociones más profundas. de inspirarnos a construir un mundo mejor. Esperamos que este viaje a través de Romancero Gitano te haya inspirado a descubrir la magia de la poesía de Lorca A reflexionar sobre los temas que aborda. y a buscar la belleza en la lucha por la libertad. Hasta pronto.